hay un bulo o un mantra muy utilizado por la derecha para criticar, en este caso, al gobierno de coalición, pero en general la situación económica que estamos experimentando en los últimos años, en los que los precios han aumentado de una forma considerable, por culpa de una situación de cuellos de botella derivados de la recuperación tras la pandemia y también por culpa de la crisis en suelo europeo. Pero sea cual sea la causa, lo que importa es que la derecha suele decir, oye, la inflación es el incremento generalizado de los precios y no los precios, ¿no? Por lo tanto, y eso es cierto, lo que pasa es que lo utilizan para decir, oye, que la inflación esté bajando no quiere decir que los precios hayan bajado. Y eso es totalmente cierto. Y es verdad que hay mucha gente que cae en esa confusión, porque es verdad que esto es un tema del que la gente no suele hablar en su vida normal, salvo ahora que hemos tenido una crisis inflacionaria, pero los precios es la variable que mide lo caro o barato que están los productos, y la inflación es la variable que mide su crecimiento, ¿vale? Entonces podríamos decir, utilizando una metáfora, que los precios es como el desplazamiento de un coche y la inflación es la velocidad a la que se desplaza el coche. Entonces, evidentemente, la inflación, la velocidad puede bajar, pero el coche sigue aumentando. Perdón, sigue avanzando, porque al fin y al cabo puede ir más lento, pero seguir avanzando. Lo mismo pasa con los precios pueden seguir avanzando, seguir creciendo, pero cada vez a menor ritmo. Esto, como digo, es una confusión generalizada que la derecha utiliza ahora para criticar los mensajes en los que yo utilizo, por ejemplo, para decir que la inflación está bajando en España. Y eso es cierto, está bajando a un ritmo muy importante. Yo llevo hecho muchos vídeos al respecto y aparecen pues economistas como Daniel Lacalle para decir, o Daniel Lacalle, pero otros muchísimos más, para decir, que la inflación esté bajando no quiere decir que los precios lo estén haciendo. Y eso ya lo sabemos. Pero es que en una economía capitalista los precios raramente bajan. De hecho, solo suelen bajar cuando hay situaciones de crisis, de depresión, de recesión, porque lo normal, lo sano incluso en una economía capitalista es que los precios suban, aunque sea poco, pero tienen que subir porque si no se generan incentivos muy perversos para la actividad económica, porque si la gente piensa, oye, los precios van a bajar, pues no compro hoy, compraré mañana o en el futuro. Entonces nadie compra, las empresas tienen menos ventas, tienen menos beneficios, despiden a trabajadores y es un círculo vicioso del que no se sale nada bien. Entonces hay que felicitarse, hay que celebrar que la inflación baje y los precios, olvidémonos, no van a bajar. No van a bajar en una economía capitalista. Lo que tenemos que luchar es porque los salarios aumenten a un ritmo que permita recuperar ese terreno perdido. Pero bueno, vamos a analizar lo que dice Daniel Lacalle para que veamos además el bulo en el que ocurre, porque se mete en este tema y además lo que hace es manipularlo todo, claro, siempre intentando dejar mal al gobierno de coalición, dejar mal a la izquierda, pero retorciendo los datos. Venga, vamos a verlo. Los precios no bajan, moderan el ritmo de subida. Cada vez que te dicen que cuando baja la inflación están bajando los precios, te están mintiendo. La inflación es acumulativa y desde junio de 2018 hasta abril de 2023 la inflación acumulada en España es de más del 14,9%. Ojo, porque no sé por qué ha cogido abril de 2018. Ni idea, ¿eh? Imagino que es porque cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, ¿vale? Pero en realidad, desde 2018 hasta 2021 los precios no aumentaron mucho, de hecho aumentaron poco. Entonces lo que habría que hacer para ver qué ha pasado en la época esta de crisis inflacionaria es hablar no del año en el que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, eso no es importante, lo importante es cuándo se han empezado a disparar. Pero bueno, aquí está el sesgo a la hora de coger los datos, que vamos ahora a ver qué consecuencias tiene. Eso significa una enorme pérdida de poder adquisitivo de las familias y además la inflación es una cesta. Por lo tanto, todos sabemos que los alimentos, las cosas que pagamos todos los días, suben mucho más que ese 15%. No,
precisamente por la explicación que está dando. Como es una media, habrá productos que crezcan más de ese 15%, luego vamos a ver hasta qué punto eso es así, esa cifra, o algunos que crezcan más del 15% y otros menos, porque al hacer la media tiene que dar 15, ¿vale? Entonces aquí está mintiendo, está diciendo todos los productos tienen que crecer, o muchos productos crecen más de un 15%. A ver, no pueden ser muchos. Si son muchos los que crecen más del 15%, tienen que ser también muchos los que crezcan menos del 15%. Entonces está utilizando aquí la trampa esa de hablar de la media, de la cesta, que es verdad que el IPC es una media, y yo siempre lo digo, que hay componentes, por ejemplo, la energía lleva muchos meses bajando, pero los alimentos han estado subiendo mucho, y eso ha hecho que el IPC pues se mantenga más o menos estable, pero la realidad es que hay productos como los alimentos que están creciendo, pero también porque hay productos como la energía que bajan mucho. Acumulado. Cada vez que te dicen que la inflación está bajando y con ello te intentan vender que bajan los precios, muere un gatito. Así que salvemos a los gatitos que te están mintiendo. Pues nada, que tenemos aquí la faceta de animalista de Daniel Lacalle, de Salvando Gatitos, pero como ya habéis podido ver cuál es su mensaje, yo creo que queda claro, ¿no? Y está utilizando una llamada de atención que es correcta, en la que yo siempre digo, cuidado, que la inflación no es el incremento de los precios, pero para manipular y lanzar un mensaje que se puede desmontar muy fácil. Y es lo que voy a hacer ahora, precisamente utilizando un indicador, unos datos que ya elaboró en su día Yago Álvarez, hace muy poquito tiempo, ¿no? Y es la inflación acumulada. Vale, sí, los precios van aumentando y es muy raro que bajen, así que vamos a ver qué ocurrió desde el primer momento hasta la actualidad, ¿no? Entonces, desde el primer momento en el que hubo una espiral inflacionista, porque si nos ponemos en el año 2008, la verdad es que no nos va a dar nada, porque los precios en casi todos los países de 2018, 2019, 2020 apenas crecieron, ¿vale? Entonces lo interesante es 2019. Él dice que en 2018 ha aumentado al 15%, cuando vamos a ver qué ha ocurrido desde junio de 2021, que es cuando empezaron a dispararse los precios, vemos que en España los precios, el IPC, ha aumentado un 11,76% hasta junio. Hasta junio, sí, de 2023, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo es que sí, en España han aumentado los precios, pero lo importante no es ver cuánto ha aumentado los precios en España así sin más, sin compararlo con ningún otro país. Habrá que compararlo con otros países para ver si a España le ha ido bien o mal, porque claro, es que esta inflación ha sido mundial, ha sido a nivel internacional, y esto es lo que no comenta Daniel Lacalle, para obviamente manipular y decir, no, esto es un problema de España, es un problema del gobierno de España, aquí estamos todos muy mal porque han aumentado mucho los precios y la culpa es del gobierno. Eso es al fin y al cabo lo que subyace a su mensaje. Pero la realidad es que la inflación ha afectado a casi todos los países del mundo, a unos más y a otros menos, pero la inflación así se ha disparado en todo el mundo. Así que vamos a hacer la comparación, que como digo, ya lo hizo Yago Álvarez, pues ahí lo tenéis. Solamente un país de la de la Unión Europea tiene un incremento de los precios inferior al que ha tenido España, ¿vale? Y es Luxemburgo, que no es ni un país, que es una ciudad apenas, ¿no? Es un constructo ahí institucional y burocrático. Fijaos que hay países, sobre todo los bálticos, que tienen más de un 30% que han aumentado los precios en esos 2 años a los que he hecho referencia, desde junio de 2021 a junio de 2023. Entonces, hacer un vídeo corto como el que hace Daniel Lacalle para lo que ha hecho es manipular, es mentir, es omitir información clave. De nada sirve decir cuánto han aumentado los precios en España si no dices cuánto han aumentado los precios en el resto del mundo. Nuestros países vecinos han aumentado mucho más sus precios. Ahí lo tenéis. Es que incluimos incluso a Francia, a Bélgica, a los países nórdicos, a Portugal, que es un país muy cercano al nuestro, Grecia, Alemania, 15 y pico %, Italia casi 16, Austria 17, ¿vale? Entonces, si España solo ha aumentado 11, que es mucho, ¿vale? Y eso es un problema, y por eso decía que los salarios tienen que recuperar el terreno perdido, que últimamente lo están haciendo, vamos por buen camino. Pero decir que en España ha aumentado mucho, un 11 o que sea un 15, ¿no? Porque si hubiésemos hecho la misma comparación desde abril de 2018 como ha hecho Lacalle, pues habríamos tenido más o menos el mismo resultado por lo que he explicado. Desde 2018 hasta 2021 los precios que apenas subieron, incluso bajaron en 2020 por la pandemia, ¿no? Entonces,
La conclusión de esto es que Daniel Lacalle, como siempre, manipula, retuerce los datos, omite información para atacar al gobierno, que es de izquierda y ya está, eso es lo único que le interesa a este que ha sido asesor del Partido Popular y siempre está manipulando los datos, que me ha llegado a bloquear en Twitter porque siempre le desmonto sus bulos y sus manipulaciones, que son muy descarados, y bueno, pues aquí otro nuevo vídeo para desmontar la manipulación de este hombre. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.